Hola. Bueno, voy a seguir leyendo. Había dicho que iba a leer los mismos textos que había leído en 2020 cuando empecé con esto de leer cuentos, qué sé yo, en plena pandemia. Bueno, pues no sé, es un lío buscarlos. Así que voy a ir un poco al tuntún. Pero recuerdo sí que una autora que leí es la maravillosa Eve Uhart o Uhart, no sé cómo se pronuncia. Yo lo pronuncio Uhart. Entonces voy a leer un poco también al tuntún. Encontré este que menciona lugares que yo quiero mucho, como Esquel, Trevelin, y voy a leerlo. Se llama Todo puede suceder. Yo tengo la idea de que en el sur todo puede suceder. De hecho, han sucedido y se han relatado cosas tan extraordinarias que son difíciles de procesar. Por ejemplo, según relata Muster, viajero inglés, había indios que conocían de mentas a la reina Victoria y preguntaban cuántas vacas y cuántas ovejas tenía ella. Al café lo llamaban agua en lata. A él le enseñaron a manejar las boleadoras y el lazo. Cuando se estableció la colonia galesa en Trevelin, los indios los llamaban los galensos. Los galensos hicieron muy buenas relaciones con los indios, que aprendieron a pedir pan en inglés, bora. Cambiaban pan por medio guanaco. Tan buena era esta relación que el gobierno de Buenos Aires tenía la sospecha de que los galeses daban fusiles Remington a sus nuevos amigos. Cerca de la colonia galesa no estaban solo Butch Cassidy y sus secuaces, había varios norteamericanos más y algunos ingleses asaltando y robando. También había un naturalista ruso designado por el gobierno nacional como inspector de bosques. Alrededor de 1880, el gobierno de Sáenz Peña, alarmado por las noticias de los efectos del alcohol, prohíbe su uso en los asentamientos indígenas considerando, comillas, el alcoholismo implica no solo un vicio repugnante, sino que es una causa poderosa de la degeneración de la especie. Lo mismo pensaba un indio que veía a Dios, solo le veía la boca. Dios decía que no se emborracharan. A la noche veía la boca de Dios y despertaba a los demás, que lo veneraban. Claro que Dios tenía designios variables. El problema de muchos indios era no que estuvieran preocupados por la incoherencia ideológica de Dios, sino que para impedir males mayores como, por ejemplo, la ira divina, se sacrificaban muchas yeguas y se iban a empobrecer todos. En 1910 se festeja en Trevelin con toda la pompa posible el centenario de la Revolución de Mayo y hete aquí que a la celebración asistieron muchos amigos de Butch Cassidy, entre ellos un conocido pistolero de la zona apodado Diente de Oro. También hubo un desfile de indígenas bajo la dirección del cacique Nahuel Pan. A la familia de Nahuel Pan le dieron tierras que en 1937, bajo el gobierno de Justo, le quitaron. Les quemaron las casas, anduvieron vagando y pidiendo hospitalidad a otros indios. Quedaron a la intemperie. Uno de ellos dijo: «Me siento como cosa que no vale». Sí, era fácil desde Buenos Aires prohibir el alcoholismo. Desde Buenos Aires cualquier persona podía apelar a la fuerza de la voluntad, como se decía entonces. Uno dejaba de beber y se transformaba en hombre de bien. Eso como una mirada optimista en relación con la óptica de los porteños. En realidad, creían que los indios pertenecían a una raza bastante degenerada y no era cosa de incentivar el proceso con el alcohol. Pero por esos pagos no era tanto cuestión de hábito, porque se comía y se bebía cuando había. Ni los indios ni los galeses sabían si habrían de volver a su casa. Inundaciones, chozas incendiadas por los propios gendarmes del gobierno. Cuando no se perdía una persona, se perdía su caballo. Había pumas. Al sur iban todos los policías sumariados en Buenos Aires. Se complotaban, a veces, con los bandidos extranjeros para saquear. Tal vez fueran más adecuadas para la zona los decretos transitorios emanados de la boca de Dios que una ley general. La ruta de los Nahuel Pan. Hace unos 7 años viajé al Bolsón para hacer una nota. Del Bolsón recuerdo lo que me contó un antiguo poblador. Cuando era joven tenían un solo médico que era aficionado a buscar fósiles y otras rarezas. Por lo general andaba por los cerros. Si alguien se enfermaba en el pueblo, le hacían una señal de humo y si había un parto inminente colgaban un gran trapo de color. Lo mismo habían hecho los indios antes cuando querían comunicar que había gente cerca. En el Bolsón vivían artesanos que también eran pequeños cultivadores, profesores de secundarios que hacían dulce casero, joyeros, pintores, una artesana que hacía unos sombreros durísimos de kiwi, de todo. Y así como los indios enseñaron a los galeses y a los viajeros el uso de las boleadoras, los paisanos,
Los paisás, como decían por ahí, enseñaron a los hippies recién llegados, en 1970, que querían restablecer el paraíso en la tierra, a cultivar y a encerrar a las ovejas. Los paisas eran indios, criollos o mezcla de unos y otros. Me asignaron un fotógrafo muy convencido de que uno debe ser un digno representante de su oficio. Chaqueta con bolsillos superpuestos, aparatos de la más nueva tecnología. Desde Bariloche se alquiló un auto carísimo que no sabía cómo lo pagaría para impresionar a todo el mundo en el Bolsón. Tarea ímproba, porque en el Bolsón están acostumbrados a recibir a los más disímiles nómades y viajeros que llegan desde Panamá a dedo, extranjeros de todas partes, porteños residentes con la cara alegremente quemada por el viento del sur y alegremente arrugada. Otra gente pone a los chicos en un cajón de fruta para ser tan indios por lo menos como los indios, que seguramente cuando pueden les compran un cochecito. El Bolsón era un Antón pirulero donde cada uno vivía como quería y podía, probando distintos oficios. En el Bolsón me enteré de que bien arriba, a unos 8 kilómetros del pueblo, estaban algunos de los Nahuel Pan. La única forma de llegar era en remis o en auto con el fotógrafo y allá fuimos. Así que allá arriba estaban los Nahuel Pan. La primera casa que vimos era muy precaria, hecha de piedras desiguales, y en ella vivían un anciano encantador con su nieto y 5 gatitos, por el problema del hantavirus. El viejo era menudo y hacía juego con los gatitos. Más lejos había unas ovejas. Era un Nahuel Pan muy conversador. Me dijo: a mí me encanta la instrucción. Un poco más arriba había una caseta telefónica y cerca una casa mucho más grande que la del anciano, con el techo a 2 aguas y el piso de concreto, de material. Antes de que me hicieran pasar se veía un revuelo de perros y gallinas y desde dentro venía música de cumbia bien fuerte. Tardaron en atender y al rato salió una señora mayor, doña Remigia. El fotógrafo sacaba fotos al paisaje. Remigia me hizo pasar con indiferencia, como si recibiera turistas o noteros todos los días. Ya adentro se veía que era una casa bien construida. Como adornos había una reproducción de un caballo en carrera, un retrato de Perón y la reproducción del ángel de Botticelli. Pregunté por el retrato de Perón, porque dicen que ayudaba a los pobres. Pregunté por la reproducción del Botticelli y dijo: es el ángel. Pregunté si el viejito de la casa de piedra era pariente de ellos, un Nahuel Pan. Me dijo que sí, sin entusiasmo, y agregó: ese está, como quien dice, fundido. Afuera estaba su marido, don Serafín, sentado en una sillita blanca de jardín. El fotógrafo quería que posara y le decía: ¿ok? ¿Todo ok, don Serafín? Don Serafín lo estudiaba el fotógrafo y no contestaba, visiblemente molesto y aferrado con sus manos a los brazos de la silla. Mire para acá, así, bárbaro, ¿todo ok, man? Cuando el fotógrafo se alejó con sus aspavientos, me llamó don Serafín y me dijo: dígame, ¿el fotógrafo es hippie? No sé, no creo. Pensé que sería posmoderno. ¿Qué sería? No sabía yo realmente. Y don Serafín me dijo: porque yo no los quiero a los hippies, yo los quiero a los polacos, porque me daban trabajo en el obraje. Los hippies nunca me dieron trabajo. Claro, le dije. Pero yo venía mirando otra cosa. Junto a la sillita blanca de jardín, castigada por el sol y por la lluvia, refugio de las gallinas, había una silla muy grande de cuero, con los bordes muy trabajados. En los brazos tenía cintitas rojas. Era una silla de cacique. No quise preguntar por ella porque los habitantes de esa casa eran parcos, porque el fotógrafo manifestaba su entusiasmo por la naturaleza a los gritos y yo tenía miedo de que don Serafín se irritara y le encajara un fustazo. Algo en el aire me decía que el entusiasmo era bueno para las gallinas, los perros y la cumbia, pero que allí las personas deben ser cautas en sus manifestaciones. Qué lástima no poder preguntar. Esa era una silla de cacique. Esquel. Hace muy poco fui a Esquel para presentar un libro. En realidad yo no sabía muy bien si iba para presentar un libro, había hecho ya muchas presentaciones en mi vida, para visitar a una gente amiga o para recorrer esa ciudad, pueblo que me había gustado. Cuando un nombre se me pone en la cabeza, yo me mando, como si el nombre fuera una brújula. Me había gustado porque la ciudad está rodeada de cerros azulinos que se ven desde cualquier parte y porque está llena de cabañas y casitas blancas con techo a 2 aguas. La comisaría también es una casita con techo a 2 aguas. Parece la casa de Heidi, con paredes amarillas y arriba rojo.
Junto a los cerros está el edificio de Radio 3 con un letrero, desde Trelew, uniendo toda la provincia. Y esa leyenda que leída en Buenos Aires hubiera parecido un recurso retórico, aquí aparecía como una necesidad imperiosa. El consulado chileno es un chalecito familiar con 2 perros ladradores y a su lado una casita blanca muy pulcra con su jardín pelado. La casita es muy moderna, pero el cerco es de tronco grueso, con un cerco de alambre tejido como debieron ser los cercos del siglo XIX. Es como si la gente de la casa dijera: estamos a la altura de la época, pero conservemos algo del pasado, de los que vivieron antes que nosotros. Los negocios están llenos de letreros con perros desaparecidos, Elefa, flaca y de cara sufriente, y un caniche toy que vuelve a aparecer por todas partes. Y sí, la gente desempeña muchos oficios en Esquel. En una carnicería, un letrero prolijamente fotocopiado. José Milanahuel, pone número de celular. Secundario completo, empleado público, ayudante de plomería, se ofrece como pintor y tramitador. Y en el flamante edificio del Tribunal de Justicia, 5 pisos, un afiche. Susana Austin lo espera. ¿Qué es el karma? ¿Qué es la muerte? Otro letrero, Gran Premio Petrobras de Automovilismo. Y en el centro, un cartel más importante e institucional. Primer Foro Patagónico Neuquén, San Martín de los Andes. Fotos. Los de Neuquén y Chubut, sean maestros, juristas o avistadores de pájaros, se la pasan de foro en foro, dando cursos, recibiéndolos. Y otra vez en el tribunal, el afiche del caniche toy. A pesar de que el tráfico es considerable, no hay semáforos. En una esquina, un paisano con bombachas, poncho negro con vivos rojos, está por cruzar la calle con toda su familia. Su mujer, una hija y un bebé. Les dice a los que están en hilera en tono perentorio: ahora, cuando yo digo, cruzamos todos. Tal vez lo más simpático de Esquel sea el espíritu de solidaridad. Así como publicitan sus animales perdidos, cuando se quiso poner una mina extractora de minerales con un procedimiento polucionante, toda la comunidad trabajó y se movió para que esto no sucediera. Un graffiti lo recuerda: la montaña está de pie, gracias a su gente, no a la mina. El Centro Melipal. Supuestamente iba a presentar el libro en el Centro Melipal, nuevo orgullo de Esquel, con su techo redondo anaranjado, que hace juego con las casitas de Heidi, y era mi punto de referencia cuando me perdía caminando. Ahí había exposiciones de pintura, salas, salitas, y en el mostrador de entrada una señora agobiada por las preguntas atiende todos los pedidos. Ella concentra todo el saber sobre las actividades del centro. Atiende a los flautistas de montaña, a la exposición de telares del Corcovado, y debe prever cómo quedará la sala 3 cuando el carpintero saque un bastidor. La llaman constantemente por teléfono y todas esas actividades le parecen congruentes porque está enterada de todo. Ya no le deben caber más noticias en su cabeza. De mi presentación no estaba enterada. Llevo un nombre y un teléfono. Me dice: Marisa está en el Corcovado y allí no llega el celular. Vaya a ver a Teresa. ¿Quién es Teresa? Con gesto de infinito cansancio por mi ignorancia sobre Teresa, me da el teléfono de Teresa. Teresa estaba al lado. Usted va para arriba y es la segunda casa antes de la radio. En las ciudades chicas dicen para arriba y para abajo, para afuera y para adentro. Adentro y arriba vienen a ser el centro. El centro tiene una virtud fundacional, fija. Ahora para mí el centro era el Melipal. Desde cualquier lugar veía su techo anaranjado, como el de los cocotaxi cubanos, y me alegraba. A lo mejor no podía presentar el libro, pero podía ser espectadora de algo que también es una cosa buena. Señora, ¿puedo presenciar esta exposición anunciada? No, hoy está cerrada al público. ¿Hay algo para ver? ¿Alguna exposición? Estuve por decir cualquier cosa. No, hoy está cerrada al público. La exposición que está más cerca queda a 40 kilómetros. Entonces me voy a ver a Teresa, acción que parece conducente. Teresa me asegura que Marisa, en teoría mi presentadora del libro, siempre vuelve. Aparte de que nunca estoy segura de que la gente vuelva o venga, aquí tenía miedo de que algún puma la corriera a Marisa por el camino, o que por esa vocación errática que tienen los del sur de ir de acá para allá, decidiera quedarse para siempre en el Corcovado. También tenía miedo y ganas de plantarme como una presencia muda ante la señora Polirrubros del Centro Melipal,
digamos como un perro, hasta que levantara la vista del celular con el que hablaba de decorados, de saludos a la Titi y a Marianita, y me dijera si presentaba yo el libro o no. Yo no quería presentar, Yo no quería presentar ni no presentar. Sería en relación con ese estado de ánimo que Heráclito dijo: el Señor quiere y no quiere ser llamado por el nombre de Zeus. Entonces tomé la calle. Los barrenderos y los recolectores de basura trabajaban con barbijo, porque a un año de la erupción del volcán chileno, todavía la ceniza llegaba hasta Esquel. El aire estaba lleno de ceniza y mi pelo todo pegado y duro. Le pregunto a una señora cómo es que la ceniza llega tan lejos. El volcán no perjudica a los chilenos. Sube allá como un surtidor y cae acá. Me tengo que lavar la cabeza, presente o no presente. Lavarme la cabeza siempre me aclara mis ideas. Y lo voy a hacer en una peluquería, así conozco una peluquería por dentro. Veo volar a un pájaro muy grande, medio marrón y gris. Señor, ¿qué pájaro es? Es un tero. ¡Qué tierra rara! ¡Qué tierra esa! Con teros tan grandes que vuelan tan alto. En una tierra así todo puede suceder. Le pregunto a una señora dónde hay una peluquería. Para adentro, una cuadra. Veo un cartel escrito a mano, con una flecha desvaída. Le digo a la peluquerita: me quiero lavar la cabeza. Me sonrió como si me fuera a hacer 1000 servicios. En la otra esquina de una habitación chica le teñía el pelo a un señor del campo cincuentón. La peluquerita tiene el aspecto de una caperucita roja diligente. El pelo le quedó al hombre de un rubio finlandés. Le digo: rubio nórdico. Me dice: no sé si nórdico, pero es por demás, ya es relajo. No está de acuerdo con el color, pero no manifiesta disgusto. Caperucita le dice: ¿te bancás el cambio de nuevo? Sí, dijo él con un sí de campo, medio agudo, medio reticente, y le embadurnó la gorda cabeza de nuevo. Mientras entró un hombre preguntando por Ricardo. La diligente Caperucita le dijo: Ricardo está en el campo, quiere el celular, pero vuelve a las 2 a su casa. Con pesar añade: pero no sé si llega. ¿Qué auto tiene? Verde claro. El hombre queda abierto a todo, a encontrarlo por la calle, por el celular, por lo que fuera. La peluquería es también centro de información y quién sabe qué otra cosa más. Como la señora que atiende el centro Melipal, esa chica es multirrubro. Y termina esta especie de capítulo con la presentación. Finalmente, la señora del centro Melipal decidió que la presentación se hiciera en el café. Era un lugar de tránsito. Era un lugar de tránsito, pero de tránsito lento. A los 15 minutos de haber llegado, conocí a mi presentadora, la que estaba en el Corcovado, y sin decirme si había leído el libro o cómo iba a encarar ese acto solemne, yo me había vestido con la blusa de las presentaciones, que viene a ser como la ropa para las fiestas patrias, me aclaró: yo en las presentaciones me pongo en la silla de enfrente. Era la silla de enfrente del café, lejos, como si fuera un asistente. Es más, tenía todo el aspecto de un asistente que quiere pasar desapercibida. Yo pensé que era un poco raro, pero a lo mejor en Esquel se usaría así. De la nada surgió un señor desconocido por mí, después supe que era muy conocido en la zona, autor de un libro muy competente, que me dijo: yo la voy a presentar, estoy muy contento de que esté acá con nosotros. Yo también estaba contenta de que hubiera alguien. Él también era polirrubro, tenía talleres literarios, sus miembros fueron apareciendo de la nada. Era historiador y tenía la capacidad de surgir de la nada. Cuando pasaron cerca de 15 minutos, éramos unos 12 sentados junto a 2 mesas y entre saludos, cortesías y otras yerbas, no percibí en qué momento mi presentadora titular, digamos, se hizo humo, sin saludar ni poner alguna excusa ni... El presentador suplente lo hizo lo más bien. Después yo empecé a hablar de la distancia literaria, del rol del escritor y de la mar en coche, y mientras sentía unos ruidos de pajaritos. Pi, 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 pip. Eran ruidos muy seductores. Siempre quise saber qué se dicen las aves entre sí. Interrumpí la perorata y les pregunté: ¿y eso qué es? Me dijeron: del otro lado del salón está el curso de avistadores de pájaros. Tenía ganas de que fuéramos todos al lado, pero no se podía. La próxima vez que vaya a Esquel, me voy al curso de avistadores de pájaros.
Hermosa, divina. Bueno, Eve Uhart o Uhart, ¿sí? Este relato para mi amiga y para todos.